El Círculo, de Dave Eggers. Novela de realismo distópico en 3 libros. Libro primero, 21ª entrega. Mercer llevaba muchos años siendo el ser humano que ella más despreciaba en el mundo. Eso no era nuevo. Siempre había tenido la capacidad extraordinaria de provocarle una apoplejía, aquella petulancia de profesor universitario, aquella pesadez de anticuario y por encima de todo, su idea mezquina y completamente equivocada de que la conocía. Mercer conocía las partes de ella que le gustaban y con las que estaba de acuerdo, y fingía que esas eran su verdadero yo, su esencia. Pero no sabía nada. Pero con cada kilómetro que dejaba atrás, yendo por la carretera de vuelta a casa, May se sentía mejor. Con cada kilómetro que ponía entre ella y aquel gordo de mierda, se sentía mejor. El hecho de haberse acostado con él le provocaba náuseas. ¿Acaso la había poseído algún extraño demonio? Su cuerpo debía de haber estado controlado durante aquellos 3 años por alguna fuerza terrible que no le había dejado ver la malicia de él. Por entonces ya estaba gordo, ¿verdad? ¿Qué clase de tío ya estaba gordo en el instituto? ¿Y la estaba acusando a ella de pasarse el día sentada a su mesa cuando a él le sobraban 20 kilos? Aquel tío estaba fatal. No pensaba hablar con él nunca más, y el hecho de saberlo la reconfortaba. El alivio la inundó como agua caliente. Nunca más volvería a hablar con él, ni a escribirle. Insistiría a sus padres para que cortaran toda la relación con él. Planeó también destruir la lámpara, que pareciera un accidente. Podría escenificarlo como si hubieran entrado a robar. May se rió para sus adentros, pensando en exorcizar a aquel gordo idiota de su vida, aquel hombre siervo, feo y siempre sudorosa. Nunca más volvería a tener voz ni voto en su mundo. Vio el letrero A Maiden's Voyage y la dejó indiferente. Pasó ante la salida y no sintió nada. Al cabo de unos segundos, sin embargo, salió de la autopista y dio la vuelta en dirección a la playa. Eran casi las 10 y May era consciente de que la tienda llevaba hora cerrada. ¿Qué estaba haciendo, pues? No estaba reaccionando a las preguntas de mierda de Mercer sobre lo que ella hacía o dejaba de hacer al aire libre. Solo estaba comprobando si el sitio estaba abierto. Sabía que no lo estaba, pero tal vez Marion sí que estuviera y tal vez la dejara sacar un kayak durante media hora. Al fin y al cabo, vivía en una caravana justo al lado de la tienda. Tal vez May la pudiera encontrar caminando por las instalaciones y convencerla de que la dejara alquilar uno. May aparcó y miró a través de la alambrada, pero no vio a nadie ni nada más que el kiosco cerrado de atención al público y las hileras de kayak y tablas de surf con remo. No se movió de allí, confiando en ver alguna silueta dentro de la caravana, pero no había nadie. La luz del interior era tenue y rosada, y la caravana estaba vacía. Caminó hasta la diminuta playa y se quedó allí de pie, mirando cómo la luz de la luna jugaba con la superficie inmóvil de las aguas de la bahía. Se sentó. No se quería ir a casa, aunque tampoco tenía sentido quedarse allí. No se podía quitar de la cabeza a Mercer, con su cara de bebé gigante, ni la sarta de gilipolleces que le había dicho aquella noche y todas las noches.
Tenía claro que era la última vez que intentaba ayudarlo de ninguna manera. Mercer formaba parte de su pasado, del pasado en general. Era una antiguaya, un objeto apagado e inanimado que ella podía guardar en el desván. Se puso de pie, pensando que debería regresar para trabajar en su parting rank, y de pronto vio algo raro. Apoyado precariamente en la otra punta de la alambrada, por la parte de afuera del recinto, había un objeto grande. Era o bien un kayak o bien una tabla de surf con remo, y May fue para allí con paso ligero. Por fin vio que era un kayak y que estaba apoyado en el lado de libre acceso a la alambrada, con un remo al lado. La posición del kayak no tenía mucho sentido. May nunca había visto uno puesto casi en vertical y estaba segura de que Marion no lo habría aprobado. La única explicación que se le ocurría era que alguien lo hubiera alquilado, lo hubiera devuelto después de la hora de cierre y hubiera intentado llevarlo lo más cerca posible del recinto. May pensó que por lo menos debía dejar el kayak bien puesto en el suelo para intentar evitar que se cayera durante la noche, y así lo hizo, bajándolo con cuidado a la arena, sorprendida de lo poco que pesaba. Y entonces tuvo una idea. El agua solo estaba a 30 metros y ella sabía que podía arrastrarlo con facilidad hasta la orilla. ¿Acaso sería robar si cogiera prestado un kayak que ya había cogido en préstamo a otra persona? A fin de cuentas, no le estaría sacando por encima de la alambrada, solo estaría ampliando un poco más el préstamo que ya había ampliado el otro. Lo devolvería dentro de un par de horas y nadie se daría cuenta. May metió el remo dentro y arrastró el kayak un par de metros por la arena para ver cómo se sentía haciéndolo. ¿Acaso era robar? Lo que estaba claro era que Marion se enteraba, lo entendería. Marion era un espíritu libre, no una arpía obsesionada con las reglas, y parecía la clase de personas que, si estuviera en lugar de May, haría lo mismo. No le gustarían los riesgos legales que aquello entrañaba, pero en realidad existían aquellos riesgos. ¿Cómo podía ser que Marion legalmente responsable si alguien se llevaba el kayak sin decírselo? May ya estaba en la orilla y la proa del kayak ya estaba en el agua. Y entonces, sintiendo el agua debajo de la embarcación, la forma en que la corriente parecía quitárselo de las manos para llevárselo a la enorme masa de la bahía, May supo que iba a hacerlo. El único problema era que no se podía poner salvavidas. Era la única cosa que el otro cliente habría conseguido tirar por encima de la alambrada, pero el agua estaba tan tranquila que May no vio posibilidad alguna de peligro real y si se quedaba cerca de la orilla. En cuanto estuvo en el agua, sin embargo, sintiendo aquel grueso cristal bajo ella y lo deprisa que se movía por él, pensó que no tenía por qué quedarse en los bajos, que aquella era la noche ideal para llegarse al Blue Island. Angel Island era un destino fácil. La gente iba allí todo el tiempo, en cambio Blue Island era extraña. Su contorno era irregular, nadie la visitaba. May sonrió, imaginándose allí, y a continuación sonrió todavía más, pensando en Mercer y en su cara petulante, sorprendida y vencida. Mercer estaba demasiado gordo para caber en un kayak, pensó, y era demasiado perezoso para salir del puerto deportivo. Un hombre que ya casi tenía 30 años, que fabricaba lámparas con astas de ciervos y que encima le soltaba a ella, que trabajaba en el círculo, un sermón como los caminos a seguir en la vida. Menudo chiste. Pero May, que ya estaba en el T2M y no paraba en ascender posiciones rápidamente en el ranking,
También era valiente. Era capaz de coger un kayak en plena noche, sacarlo a las aguas negras de la bahía y explorar una isla que Mercer solo se atrevería a mirar con telescopio, sentado con aquel culo que parecía un saco de patatas y pintando restos de animales con pintura plateada. El itinerario de May no tenía ninguna base lógica. No sabían ni qué corrientes había en el agua profunda de la bahía, ni si era seguro acercarse tanto a los petroleros que usaban el canal de navegación cercano, sobre todo teniendo en cuenta que ella estaría en la oscuridad y ellos no la podrían ver. Y para cuando llegara a la isla o estuviera lo bastante cerca de ella, puede que ya hubiera demasiada marejada y no pudiera volver. Y sin embargo, movida por una fuerza interior que era igual de fuerte y reflexiva que el sueño, comprendió que no se detendría hasta llegar a Blue Island, o por lo menos hasta que algo se lo impidiera. Pero si el aire seguía quieto y el agua tranquila, estaba claro que llegaría. Mientras dejaba atrás los veleros y las olas, miró hacia el sur con los ojos guiñados, en busca de la barcaza donde vivían la mujer y el hombre, pero a tanta distancia las formas no se distinguían bien y además no era muy probable que tuvieran las luces encendidas tan tarde, de manera que siguió su rumbo, dejando atrás rápidamente los yates anclados y adentrándose en el vientre redondo de la bahía. Oyó un chapoteo rápido detrás de ella y se giró para ver la cabeza negra de una foca moteada, a menos de 5 metros de ella. Esperó a que se sumergiera otra vez, pero el animal se quedó allí, mirándola fijamente. Ella se volvió a girar y se puso a remar otra vez hacia la isla, y la foca la estuvo siguiendo un momento, como si quisiera ver lo mismo que ella. May se preguntó brevemente si la foca tendría intención de seguirla todo el rato o bien si estaba de camino al grupo de rocas que había cerca de la isla, donde ella había visto muchas veces las focas tomando el sol mientras cruzaba con el coche del puente que pasaba por encima, pero cuando se volvió a girar el animal ya no estaba. La superficie permaneció en calma mientras ella se aventuraba en aguas cada vez más profundas, allí donde normalmente empezaba a haber marejada, donde las aguas estaban expuestas a los vientos del océano. Aquella noche estaban completamente en calma y May siguió avanzando deprisa. En apenas 20 minutos ya estaba en medio camino de la isla, o eso le parecía. Era imposible calcular las distancias, sobre todo de noche, pero si la isla seguía creciendo ante sus ojos y ahora puedo ver formaciones rocosas que no había captado nunca. En lo alto de todo vio algo reflectante que la luz de la luna teñía de un resplandor plateado. Vio los restos de lo que estaba segura de que era una ventana apoyada en la arena negra de la orilla. A lo lejos oyó una sirena de niebla procedente del acceso de Golden Gate. Debía de haber mucha niebla por allí, pensó, a pesar que, donde estaba ella, a pocos kilómetros de distancia, la noche era despejada y la luna resplandecía y estaba casi llena. Su luz tenía una reverberación extraña en el agua, tan brillante que May se vio obligada a entrecerrar los ojos. Sintió curiosidad por las rocas cercanas a la isla donde ella había visto focas y leones marinos. ¿Acaso estarían allí ahora? ¿Y acaso huirían antes de que ella llegara? Le llegó una brisa del oeste, un viento del Pacífico que bajaba de las colinas y se quedó quieta un momento, calibrándola. Si arreciaba, tendría que dar media vuelta. Ya estaba más cerca de la isla que de la costa, pero si el agua se picaba, el peligro de estar allí sola, sin salvavidas y sentada en un kayak sería incontenible. Sin embargo, el viento desapareció tan de repente como había llegado.
Un fuerte murmullo la hizo desviar su atención hacia el norte. Venía hacia ella una barca con pinta de remolcador. En el techo de la cabina vio luces blancas y rojas y comprendió que era una patrullera, probablemente de la Guardia Costera, y que estaba lo bastante cerca como para poder verla. Si se quedaba erguida, su silueta no tardaría en delatarla. Se pegó al suelo del kayak, confiando en que si sus ocupantes veían una silueta, supieran que fuera una roca, un tronco, una foca o una simple onda negra que interrumpía el resplandor plateado de las aguas de la bahía. El ronroneo del motor de la lancha aumentó de intensidad y a May no le cupo duda de que muy pronto la iban a bañar en luz. Sin embargo, la patrullera pasó deprisa y sus tripulantes no la vieron. El último trecho hasta llegar a la isla fue tan breve que May se cuestionó su sentido de las distancias. Ella pensaba que estaba como mucho a medio camino y de pronto se vio volando hacia la playa de la isla como si la impulsaran fuertes vientos de cola. Se bajó de un salto de la popa y el agua blanca y fría la abrazó. Llevó el kayak a toda prisa hasta la orilla, arrastrándolo hasta que estuvo completamente fuera del agua y sobre la arena. Acordándose de una vez en que la subida rápida de una marea había estado a punto de llevársela el kayak, lo colocó en paralelo a la orilla y colocó piedras grandes a los lados. Se puso de pie, jadeando, sintiéndose fuerte y enorme. ¡Qué extraño era estar allí!, pensó. Había un puente cerca, y cruzándole con el coche había visto aquella isla un centenar de veces, pero nunca había visto un alma en ella, ni animal ni persona. A nadie le interesaba ir allí, o bien nadie se atrevía. ¿Qué tenía ella para que la isla le despertara tanta curiosidad? Se le ocurrió que aquella era una única forma de llegar allí, o por lo menos la mejor. Marion no le habría dejado que fuera tan lejos y hasta puede que hubiera mandado una motora para encontrarla y traerla de vuelta. ¿Y acaso la Guardia Costera no se dedicaba de forma rutinaria a disuadir a la gente a ir allí? ¿Acaso era una isla privada? Todas aquellas preguntas y preocupaciones ya eran irrelevantes, puesto que estaba oscuro. No la podía ver nadie y tampoco se iba a enterar nunca de que había estado allí. Ella, en cambio, sí que lo sabría. Recorrió el perímetro de la isla. La playa rodeaba la mayor parte del lado sur y luego pasó a un acantilado. May miró hacia arriba, pero no vio rocas que permitieran trepar por él, y por debajo solo había aguas espumosas, de manera que regresó por donde había venido y se encontró con que la ladera era rocosa y agreste, y la playa en sí no tenía nada de especial. Había una gruesa franja de algas con caparazones de cangrejo y detritus incrustados, y hurgó en su interior con los dedos. La luz de la luna les daba a las algas aquella fosforescencia que ella ya había visto antes, añadiéndole un matiz irisado, como si estuvieran iluminadas por dentro. Por un momento fugaz, le dio la impresión de estar en una masa de agua de la luna, a juzgar por la extraña paleta de colores invertida que todo lo que veía. Lo que tendría que haber sido verde era gris, y lo que tendría que haber sido azul era plateado. Todo lo que veía allí lo estaba viendo por primera vez, y justo mientras pensaba esto, estuvo segura de ver con el rabillo del ojo una estrella fugaz descendiendo sobre el Pacífico. Solo había visto una antes, y no estaba segura de que esto fuera lo mismo. Un arco de luz que se desaparecía detrás de las colinas negras. Pero, ¿qué otra cosa podía ser?
Se sentó un momento en la playa y se quedó mirando fijamente el mismo punto del cielo, como si pudiera venir otra detrás o hasta desencadenarse una lluvia de estrellas. Pero May era consciente de estar retrasando lo que más quería hacer, que era la breve escalada hasta la cima de las rocas, de manera que se puso a ello. No había sendero, lo cual le produjo un gran placer. Nadie o casi nadie había estado donde ella estaba, de manera que se puso a trepar agarrándose a las matas de hierba o las raíces y colocando los pies en los salientes de las rocas. Se detuvo una vez tras encontrar un agujero grande, casi redondo y casi limpio, en la ladera. Tenía que ser una madriguera, pero no estaba segura de a qué clase de animal pertenecía. Se imaginó conejos y zorros, serpientes, topos y ratones. Todo le parecían al mismo tiempo posibles e imposibles en aquel lugar, y por fin reanudó el ascenso, subiendo y subiendo. No era difícil. Llegó a la cima en cuestión de minutos y se acercó a un pino solitario, no mucho más grande que ella. Se quedó a su lado, usando su tronco áspero para mantener el equilibrio, y se dio la vuelta. Vio las ventanitas blancas y minúsculas de la ciudad a lo lejos. Contempló el avance de un petrolero de líneas bajas que transportaba una constelación de luces rojas en las aguas del Pacífico. De pronto le pareció que la playa quedaba muy abajo y le dio un vuelco el estómago. Miró al este, aprovechando que ahora tenía una vista mucho mejor del grupo de rocas de las focas, y vio una docena aproximada de ellas, tumbadas y durmiendo. Levantó la vista hasta el puente cercano, que no era el Golden Gate, sino uno más pequeño, con su corriente blanca y líquida de coches, todavía constante a medianoche, y se preguntó si alguien podría ver la silueta de ella recortándose sobre el fondo plateado de la bahía. Se acordó de lo que le había dicho una vez Francis, que nunca se había fijado en que hubiera una isla debajo del puente. A la mayoría de los conductores y sus pasajeros no se les ocurría bajar la vista hacia donde estaba ella, de manera que no se enterarían para nada de su existencia. Luego, todavía agarrada al tronco huesudo del pino, se fijó por primera vez en que había un nido de las ramas superiores del árbol. No se atrevió a tocarlo, consciente de que trastornaría su equilibrio de aromas y de construcción, aunque se moría de ganas de ver lo que había dentro. Se puso de pie sobre una piedra, intentando situarse por encima de él para mirarlo desde arriba, pero no consiguió elevarse lo bastante como para tener perspectiva. ¿Acaso podía cogerlo con las manos y bajarlo para echarle un vistazo? Aunque fuera un segundo. Podía, ¿verdad que sí? Y luego lo devolvería a su sitio. No, sabía perfectamente que no podía. Si lo hacía, estropearía lo que había dentro. Se sentó mirando al sur para ver las luces, los puentes y las colinas negras y vacías que separaban la bahía del Pacífico. Según le habían contado, hacía unos cuantos millones de años, todo aquello había estado bajo las aguas. Todos aquellos cabos e islas habían estado hundidos a tanta profundidad que apenas se debieron ser visibles en formas de estribaciones del suelo oceánico. Al otro lado de las aguas plateadas de la bahía, vio una pareja de aves, garcetas o garzas, que planeaban bajar rumbo al norte, y se pasó un rato allí sentada, con la mente derivando hacia abajo. Pensó en los zorros que tal vez hubiera debajo de ella, en los cangrejos que tal vez hubiera escondidos bajo las piedras de las playas, en la gente de los coches que tal vez estuvieran pasando por arriba, y en los hombres y mujeres a bordo de los remolcadores y los petroleros, llegando a puerto o bien zarpando, suspirando, gente que ya lo había visto todo. Intentó imaginarlo todo,
lo que vivía y se movía deliberadamente o bien a la deriva bajo las aguas que la rodeaban, pero nada de todo aquello le interesó demasiado. Le bastaba con ser consciente del millón de perturbaciones posibles que la rodeaban y reconfortarse con la idea de que ni quería saber mucho al respecto ni tampoco podía. Cuando May llegó de vuelta a la playa de Merion, al principio la vio exactamente igual que cuando se había marchado. No había nadie a la vista y la caravana de Merion estaba iluminada por la misma luz de antes, rosada y tenue. May saltó a la playa, los pies se le hundieron con un susurro en la arena húmeda y se puso a arrastrar el kayak por la calle. Le dolían las piernas y se detuvo. Dejó caer el kayak y se desperezó. Con las manos por encima de la cabeza, miró en dirección al aparcamiento y vio su coche, pero ahora había otro al lado. Y mientras estaba contemplando aquel segundo coche, preguntándose si habría vuelto Merion, una luz blanca la cegó. «¡No se mueva!», dijo una voz amplificada. Ella apartó la cara instintivamente. «¡Quieta, he dicho!», dijo ahora con furia. May se quedó paralizada, desequilibrada, y tuvo un momento de preguntarse con preocupación cuánto tiempo podría mantener aquella postura. Sin embargo, su preocupación fue innecesaria. Dos sombras se abalanzaron sobre ella, le agarraron bruscamente los brazos y le esposaron las manos detrás de la espalda. May ocupó el asiento trasero del coche patrulla y los agentes de policía, ya más tranquilos, sopesaron si podía ser verdad lo que May les estaba contando, que era una clienta habitual, con carnet de socia y que simplemente estaba devolviendo con retraso un kayak que había alquilado. Habían contactado con Merion por teléfono y ella les había corroborado que May era clienta, pero cuando los agentes le preguntaron si era verdad que May había alquilado un kayak aquel día y simplemente lo estaba devolviendo tarde, Merion les colgó y les dijo que iba para allá. Merion llegó al cabo de 20 minutos. Venía en el asiento del pasajero de una camioneta roja y antigua, conducida por un barbudo que parecía perplejo y molesto. Al ver que Merion caminaba haciendo eses hacia el coche de policía, May se dio cuenta de que había estado bebiendo y posiblemente el barbudo también. Este seguía dentro del coche y parecía decidido a no salir. Mientras Merion se acercaba al coche patrulla, su mirada se encontró con la de May y al verla allí, en el asiento trasero, con los brazos esposados a la espalda, pareció que se le estaba pasando la borrachera de golpe. «¡Oh, Dios mío!», dijo, corriendo hacia May. Se volvió hacia los agentes. «¡Es May Holland! Alquila calles aquí todo el tiempo. Puede entrar y salir cuando quiera. ¿Cómo demonios ha ocurrido esto? ¿Qué está pasando aquí?». Los agentes le explicaron que habían recibido 2 mensajes distintos sobre probable robo. «Nos ha llamado un ciudadano que no quiere ser identificado». A continuación volvieron hacia Merion. «El otro aviso nos ha llegado de una de sus cámaras, señora Lefebvre». May apenas durmió. La adrenalina la mantuvo despierta toda la noche. ¿Cómo podía ser tan idiota? Ella no era una ladrona. ¿Y si no hubiera venido Merion a salvarla? Podría haberlo perdido todo. Habrían tenido que ir sus padres a pagar la fianza y ella habría perdido su posición en el círculo. A May no le habían puesto nunca ni una multa de tráfico, jamás. Había tenido un solo problema legal y de pronto se dedicaba a robar un kayak de $1000. Pero ahora todo se había acabado y al despedirse de ella, Merion le había insistido en que volviera.
Ya sé que vas a pasar vergüenza, pero quiero que vuelvas. Como que no vuelvas, te buscaré. Sabía que May iba a estar muy arrepentida y llena de vergüenza y que no iba a querer ni siquiera mirarla otra vez a la cara. Pese a todo, cuando se despertó al cabo de unas horas de sueño intermitente, May experimentó una extraña sensación de liberación, como si se acabara de despertar de una pesadilla y se diera cuenta por fin de que no era real. La pizarra estaba en blanco, de forma que se fue a trabajar. Se conectó a las 8:30. Estaba en el puesto 3892 del ranking. Se pasó la mañana trabajando, convencida de que era posible mantener un nivel extraordinario de concentración durante unas horas a pesar de no haber dormido casi nada. Periódicamente regresaban a ella los recuerdos de la noche anterior, el silencio plateado del agua, el pino solitario de la isla, la luz cegadora del coche patrulla, su olor a plástico, la conversación idiota con Mercer. Pero eran recuerdos que ya estaban desapareciendo, o bien ella los estaba obligando a desaparecer. Y entonces le llegó un mensaje de Dan por la segunda pantalla. Por favor, ven cuanto antes a mi despacho. Jared te sustituirá. Fue hacia allí corriendo y cuando llegó a la puerta de Dan, se lo encontró de pie y ya listo. Su cara mostraba cierta satisfacción por el hecho de que ella hubiera llegado tan deprisa. Dan cerró la puerta y los dos se sentaron. May, ¿sabes de qué te quiero hablar? ¿Acaso era una prueba para ver si ella mentía? Lo siento, no, probó a decir. Dan parpadeó lentamente. May, última oportunidad. ¿Es por lo de anoche?, dijo ella. Si él no sabía lo de la policía, tal vez ella pudiera inventarse algo, alguna otra cosa que hubiera pasado durante la noche. Pues sí, May, esto es muy grave. Lo sabía, Dios lo sabía. En algún recoveco de su mente, May comprendió que el círculo debía de tener alguna alerta de Internet que les mandaba una notificación cada vez que una persona en plantilla era acusada o interrogada por la policía. Era lógico. Pero no se presentaron cargos, protestó ella. Marion lo aclaró todo. ¿Marion es la propietaria del establecimiento? Sí. Pero May, tú y yo sabemos que se cometió un delito, ¿verdad? May no tenía ni idea de qué decir. May, yo te ayudo. ¿Sabías que un miembro del círculo, Gary Katz, había colocado en esa playa una cámara de Sea Change? A May se le cayó el alma a los pies. Pues no. ¿Y que el hijo de la propietaria, Walt, había colocado otra? No. Vale. En primer lugar, eso ya es preocupante en sí mismo. A veces vas en kayak, ¿verdad? Veo en tu perfil que eres practicante de kayak. Josie y Denise dicen que tuvisteis una buena charla al respecto. Voy a veces. Llevaba meses sin ir. Pero ¿nunca se te ha ocurrido mirar en Sea Change para ver cuál era el estado del mar? No, debería, pero siempre que voy en realidad es una decisión del momento. La playa me queda de camino a casa de mis padres, de manera que... ¿Y ayer estuviste en casa de tus padres?, dijo Dan, en un tono que dejaba claro que si ella decía que sí, él se enfadaría todavía más. Pues sí, pero solo para cenar. Dan se puso de pie y dio la espalda a May. Ella lo oyó respirar de forma entrecortada y exasperada. May tuvo el presentimiento muy claro de que estaban a punto de echarla. Se acordó de Annie. ¿Acaso Annie podría salvarla esta vez?
Esta vez no. Muy bien, dijo Dan. O sea, que te fuiste a casa, perdiéndote todas las actividades que había aquí, y cuando estabas volviendo, te paraste en la tienda de alquiler que ya estaba cerrada. No me digas que no sabías que estaba cerrada. Imaginé que sí, pero paré un momento para asegurarme. Luego viste que había un kayak fuera de la verja y decidiste cogerlo. Prestado. Tengo el carnet de socia. ¿Has visto las imágenes? Él encendió la pantalla de pared. May vio una imagen de la playa clara e iluminada por la luna, tomada por una cámara de gran angular. El reloj sobreimpreso al pie de la pantalla indicaba que la imagen había sido registrada a las 22:14. ¿No te parece que una cámara como esta te habría resultado útil?, le preguntó Dan. Como mínimo, para el estado del mar. No esperó respuesta. Ahora vamos a verte. Adelantó unos segundos con la función de búsqueda rápida y May vio aparecer su propia figura oscura en la playa. Todo estaba muy claro. Su sorpresa al encontrarse el kayak, sus momentos de deliberación y duda y finalmente la rapidez con que se había llevado la embarcación al agua y había remado hasta desaparecer de la vista. Muy bien, dijo Dan. Ya ves que es obvio que sabías que estabas haciendo algo mal. Esta no es la conducta de alguien que tiene un acuerdo verbal con Marge o como se llame. O sea, me alegro de que las dos os compinchairas por vuestras historias y que gracias a eso no te detuvieron, porque eso habría hecho imposible que siguieras trabajando aquí. En el círculo no trabajan delincuentes, pero aún así, todo esto me asquea profundamente. Mentiras y disimulos. Me resulta asombroso el mero hecho de tener que tratar con esto. May volvió a experimentar aquel presentimiento, a notar aquellas vibraciones en el aire que le decían que estaba despedida, pero si la fueran a despedir, Dan no llevaría tanto rato con ello, ¿verdad que no? ¿Y acaso despediría a alguien contratado por Annie, que estaba muy por encima de él en la jerarquía? Si alguien le fuera a comunicar su destitución sería Annie en persona, de manera que May se quedó allí sentada, confiando en que todo aquello fuera por otro lado. A ver, ¿qué falta aquí?, preguntó él, señalando la imagen detenida de May subiéndose al kayak. No lo sé. ¿De verdad? ¿No lo sabes? ¿Permiso para usar el kayak? Por supuesto, dijo él en tono seco, pero ¿qué más? May negó con la cabeza. Lo siento, no lo sé. ¿Es que normalmente no lleva salvavidas? Ah, sí, pero es que estaban al otro lado de la alambrada. Y si te hubiera pasado algo, Dios no lo quiera, ¿cómo se sentirían ahora tus padres? ¿Y cómo se sentiría Marge, Marion? ¿Cómo se sentiría May? Se quedaría sin negocio de la noche a la mañana, punto y final, y toda la gente que trabaja para ella ya no tendría trabajo. La playa quedaría cerrada, el negocio en general de los kayaks de la bahía sería al garete. Y todo por culpa de tu irresponsabilidad. Perdóname por ser tan franco, pero sería por culpa de tu egoísmo. Ya lo sé, dijo May, sintiendo la punzada de la verdad. Había sido una egoísta, no había pensado en nada que no fueran sus propios deseos. Y es una pena porque estabas mejorando mucho. Tu parting rank había llegado a 1668. Tu tasa de conversión y tu cifra de venta estaban en el cuartil superior. Y ahora, esto. Dan emitió un suspiro dramático, pero bueno, por angustiante que sea este asunto, al menos nos va a proporcionar un momento instructivo. Y me refiero
a un momento instructivo de los que te cambian la vida, porque este vergonzoso episodio te ha dado la oportunidad de conocer a Eamon Bailey en persona. May ahogó audiblemente una exclamación. Sí, se ha interesado por esto, dado lo mucho que se solapa con sus intereses y con las metas generales del círculo. ¿Estás interesada en hablar de esto con Eamon? Sí, consiguió decir May. Claro. Bien. Se muere de ganas de conocerte. Hoy a las 6 de la tarde te llevarán a su despacho. Por favor, entre tanto, pon tus pensamientos en orden. Distopía. Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Anhela que esta entrega haya sido de tu agrado, pero para continuar con la historia deberás esperar otro rato.